Los judíos representan menos del 3% de la población total de los Estados Unidos. Sin embargo, si revisamos la lista de Forbes, descubriremos que aproximadamente un 25% de las personas más ricas del mundo son judíos. Entonces, ¿por qué hay tantos judíos ricos? Larry Ellison, con un patrimonio cercano a los 150.000 millones, es judío. Sergey Brin, cofundador de Google, también es judío y tiene un valor cercano a los 110.000 millones. Michael Bloomberg es otro ejemplo, también judío, con un patrimonio de alrededor de 96.000 millones. Estas situaciones no son coincidencia. Incluso familias como los Rothschild, que tienen un valor neto cercano a los 500 billones de dólares, son judíos. Aunque es cierto que no todos los judíos son ricos, de hecho, hay muchos judíos pobres. Sin embargo, en términos porcentuales, la comunidad judía es probablemente la más rica del planeta. Entonces, ¿cuál es el secreto de los judíos que les hace tan ricos? En la Edad Media, Europa no era un terreno amigable para los judíos. Eran minorías marginadas, tratadas como ciudadanos de segunda clase. La discriminación no era solo un problema social, era un asunto político y religioso. La Iglesia y la nobleza cristiana controlaban la sociedad, imponiendo su visión del mundo. La vida de un judío no solo estaba marcada por la religión, sino por la supervivencia misma. Los judíos han vivido decenas de siglos de persecución y marginación. Desde el antiguo Egipto hasta el Holocausto, los judíos, considerados chivos expiatorios, fueron culpados de todos los males. Esta hostilidad los empujó a las sombras, a trabajar más duro y a sobresalir para simplemente sobrevivir en un entorno hostil. Ante la adversidad, los judíos no tenían más opción que depender de ellos mismos. En un mundo que les marginaba, construyeron comunidades sólidas como muros defensivos. Si un judío lograba éxito, no lo mantenía para sí mismo, lo compartía con su comunidad. Esta solidaridad no era solo una elección, sino una estrategia de supervivencia. La discriminación impedía que los judíos confiaran en el mundo exterior. No se les contrataba fácilmente y se les acusaba de traer mala suerte a los negocios. En un acto de autodefensa, crearon una red donde el éxito de uno se convertía en un salvavidas para su comunidad. Estas comunidades no solo eran la base para sobrevivir, sino para prosperar en un entorno que constantemente los empujaba hacia abajo. Así, la supervivencia en un mundo hostil y la construcción de comunidades fuertes se entrelazan en la historia de los judíos. No es simplemente una casualidad que muchos de los multimillonarios actuales tengan raíces judías. La discriminación contra los judíos no solo los excluía socialmente, sino que también limitaba sus opciones profesionales. La propiedad de tierras estaba vedada para ellos, y las puertas de muchas profesiones se cerraban por prejuicios infundados. Ante esta situación, los judíos no se sometieron, se rebelaron mediante el espíritu emprendedor. En un entorno donde eras excluido y despreciado, muchos judíos optaron por no depender de otros para su sustento. Se convirtieron en empresarios por necesidad y elección. Desde temprana edad, en lugar de buscar empleo, buscaban oportunidades para crear sus propios caminos. Este espíritu emprendedor ha perdurado hasta hoy, dando lugar a figuras influyentes como Sergey Brin y Mark Zuckerberg. Mientras que en Europa la Iglesia abogaba por una vida frugal, en la cultura judía, la educación financiera era muy importante. A diferencia de las restricciones cristianas e islámicas sobre el préstamo con interés, los judíos abrazaron la banca, las inversiones y el comercio. Las leyes y las creencias que prohibían a los judíos poseer tierras también los excluían de ciertos sectores, pero donde otros veían obstáculos, los judíos veían oportunidades. En un mundo donde la mayoría era financieramente analfabeta, los judíos se destacaron en banca y comercio. Enseñaron a sus hijos los secretos del manejo del dinero desde una edad temprana. Esta destreza financiera se volvió un arma poderosa, permitiéndoles capitalizar eventos históricos, como la caída de la Unión Soviética, donde viajaron por el mundo adquiriendo activos por precios irrisorios. Así, el espíritu emprendedor y la maestría en finanzas no solo fueron respuestas a la discriminación, sino una declaración audaz de que los judíos no solo sobrevivirían, sino que también prosperarían en los campos que otros les negaban. En un mundo donde la nobleza medía su grandeza en términos de tierras adquiridas, los judíos fueron prohibidos de tener tierras desde el principio. ¿Y qué hicieron en respuesta? Desafiaron las nociones convencionales de éxito. Mientras que la nobleza acumulaba tierras, los judíos se convertían en emprendedores, científicos y líderes de industrias emergentes.
Los excluidos no solo sobreviven, sino que prosperan sin seguir las reglas preestablecidas. La Tierra no era su medida de éxito, su éxito residía en el conocimiento, la innovación y la adaptabilidad. Mientras algunos acumulaban propiedades, los judíos acumulaban conocimientos y conexiones. Innovación en el sistema financiero. La familia Rothschild, por ejemplo, revolucionó la banca al establecer un sistema financiero global eficiente. En un momento en que enviar dinero de una ciudad europea a otra era costoso, sus 5 hijos dispersos crearon una red que redujo drásticamente los costos de transacción. Entendimiento del valor del dinero. En un mundo obsesionado con el consumo instantáneo y la ostentación, los judíos adoptan una mentalidad que muchos encuentran difícil de entender. Se burlan de ellos por vivir de manera simple, incluso cuando tienen mucho dinero. Los judíos no derrochan su dinero y viven de forma muy simple a pesar de tener muchos recursos. Los judíos dominan las finanzas y eso les hace tan poderosos. Priorización de la educación financiera. Mientras otros se ríen de la idea de entender cómo funciona el sistema financiero, los judíos no solo lo entienden, lo abrazan y lo enseñan a sus hijos desde que son pequeños. Al contrario de lo que sucedía con los cristianos, los judíos no temen al dinero, lo comprenden y lo controlan. Tienen un entendimiento total de la banca, las inversiones y el sistema financiero global. Esto les ha hecho prosperar financieramente más que ninguna otra comunidad en el mundo. Ahora conoces la verdad de por qué los judíos son tan ricos. No importa tu religión o nacionalidad, tú también puedes empezar a poner en práctica estas reglas de los judíos. Edúcate financieramente, busca maneras de beneficiarte de los problemas y crea una comunidad fuerte. Así que te toca a ti, desarrolla una mentalidad millonaria. Dale like al vídeo y suscríbete para no perderte el próximo contenido. Hasta la próxima.